A continuación, Destino Libertad. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta de Crítica y Construcción junto a los protagonistas del ámbito social, cultural, político, entre otros, con propuestas interesantes sobre temas de coyuntura, con la conducción de Cristina Reyes. Destino Libertad. Queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de su programa Destino Libertad. Acabada la jornada electoral, ya tenemos definiciones, ganadores, perdedores y algunas sorpresas. Estamos a puertas del inicio de la segunda jornada electoral y el escenario se bosqueja nublado. ¿Qué piensan ustedes? Para entender mejor este panorama electoral, invitamos al reconocido consultor político Santiago Basabe. A continuación, su perfil. Santiago es PhD en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires, Argentina. Es profesor asociado de la Flaxo, Ecuador. Es becario de la George Foster de la Fundación Alexander von Humboldt e investigador postdoctoral en el Instituto Alemán de Estudios Globales y de Área. Santiago, muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, buenas tardes. Un saludo a ti, Cristina, y a toda tu teleaudiencia. Santiago, me gustaría iniciar un poco, antes de hacer el análisis postelectoral, comentando sobre la institucionalidad del Ecuador, sobre el Consejo Nacional Electoral, sobre las pugnas que se generaron previo al proceso electoral y sobre esas repercusiones en este proceso. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, yo creo que ahí hay varias cosas y algunas son estructurales en realidad, que son problemáticas en el Consejo Electoral, más allá del tema de las tensiones entre los consejeros que podemos discutir. La primera de esas es que el Consejo Nacional Electoral no tiene una burocracia profesionalizada al interior. El Consejo Electoral tiene el 90% de funcionarios son funcionarios de contrato. Entonces, cada vez que hay un cambio de los consejeros, se van el 90% de los funcionarios y vienen otros. Entonces, con una institución que requiere alta profesionalización y altas destrezas especializadas en materia electoral que no son sencillas, si no la tienes con funcionarios de planta, es muy difícil que puedas generar un proceso electoral o procesos electorales en general que sean más profesionalmente trabajados y con gente con expertise. Ese creo que es el primer punto a destacar y es en lo que se debería trabajar, tener, insisto, funcionarios permanentes. El segundo es ya lo coyuntural, esta tensión que existe al interior del Consejo Electoral, que en realidad no hay un consejo electoral, hay dos consejos electorales. Hay el consejo electoral de mayoría con la ingeniera Tamaín que lo preside y dos consejeros más y un consejo electoral de minoría, el señor Pita y el señor Bertesoto. Desde, como la teleaudiencia recordará, desde el día 1 existió esta división, antes incluso de la designación del presidente o de la presidenta, en este caso del consejo electoral, y yo creo que eso le ha hecho un daño enorme al país, porque hay dos versiones en realidad de todo lo que sucede, de prácticamente todo lo que sucede en el Consejo Nacional Electoral. Creo que en buena medida quizás un grupo y otro tienen sus razones, pero tengo la impresión también que hay una dosis muy alta de egos y de vanidades personales que les han impedido a unos acercarse más a otros, y al final el que ha sufrido con las consecuencias de todo esto es el país, la democracia, y tener ahora un consejo electoral que genera niveles muy mínimos de credibilidad ciudadana a puertas de una segunda vuelta que se viene, me parece, con márgenes muy pequeñitos de diferencia entre lo que sacará el señor Lasso y el señor Arauz, y eso va a generar tensiones independientemente de cuál de los dos gane. Claro, que ya las hemos generado, por eso es que iniciaba por aquí, de allí la importancia de generar una institucionalidad sólida que nos permita llevar adelante procesos técnicos y sin ninguna sombra de duda en el proceso y en los resultados. Ahora quisiera hablar un poco sobre lo que pasó en los resultados que ya tenemos los ecuatorianos. Primero, también parte de esta irresponsabilidad por ser, creo,
discreta en mis comentarios en anticipar un conteo rápido como resultados cuando la diferencia resultó ser mínima entre el candidato Guillermo Lasso y Yacu Pérez. Los grandes perdedores probablemente nuevamente de este proceso son los encuestadores. ¿Qué pasó aquí, Santiago? Las encuestas daban un amplio margen a los dos candidatos finalistas que finalmente se han proclamado, el candidato del correísmo, Guillermo Lasso, pero resulta que hubo un repunte muy significativo de Yacu Pérez a tal punto que llegaron a pelearse el segundo lugar muy estrechamente. Mira, ahí nuevamente yo creo que hay un problema estructural también, más allá de la coyuntura. Y el problema estructural es que en el Ecuador no tenemos una institución que debería ser una universidad que genere encuestas de opinión apartadas de los sesgos que genera trabajar para una u otra candidatura, cualquiera, independientemente de cuál sea. Eso no tenemos en el país, entonces eso genera dificultades al momento de evaluar las decisiones y los datos, sobre todo de las encuestadoras. Efectivamente, yo creo que casi todas las encuestadoras acertaron en quiénes eran los dos finalistas, el señor Lasso y el señor Arauz, o viceversa, pero claro, tuvieron un error importante en valorar efectivamente el caudal de votos de Yacu Pérez y también el de Hervas, que me parece fueron las dos grandes sorpresas de este proceso electoral. Tú puedes atribuir a varias razones, quizás el tipo de metodología utilizada en unos casos difiere de otros, eventualmente las zonas rurales fueron menos consideradas en estas encuestas de opinión y eso pudo eventualmente generar algún tipo de sesgo hacia el final. El hecho de la pandemia, que es algo que afecta indudablemente a tomar muestras de forma mucho más precisa, digámoslo así, creo que puede ser un hecho adicional. Pero como decía al inicio, me parece que el gran problema de fondo, dejando de lado este proceso electoral en particular, es que las universidades tienen una deuda enorme en este tema. No existe, insisto, una valoración de este tipo. Me parece que en algo ha avanzado la Politécnica Nacional en este tipo de encuestas, pero me parece que hace falta algo mucho más contundente y no creo que sea por falta de recursos humanos, sobre todo. Hay universidades de primer nivel que la podrían hacer, la ESPOL en Guayaquil, por ejemplo, la propia Politécnica Nacional acá en Quito, la UES, la Universidad de Espíritu Santo en Guayaquil. Bueno, hay varios espacios. Ojalá para futuro podamos contar con una herramienta tan útil y que esté desprendida, como decía, de los intereses específicos de las candidaturas que ahora mismo son las que financian esa toma de datos. Sí, luego del pacto, el acuerdo que llegó, creo, con Pachacutic de abrir ciertas urnas que finalmente se disolvió y luego vemos al candidato Pérez poniendo ciertos recursos y dejando la sombra de duda de un fraude. Quisiera un poco tu análisis de qué podría pasar si esta sombra de duda de fraude podría afectar la candidatura de Creo y también cuál sería el futuro del líder indígena, en este caso de Yacu Pérez. ¿Sería más bien intentar posicionarse en la CONAIE, aspirar nuevamente a una seccional, volver a intentar la presidencial? Bueno, ahí hay varias cosas. Yo creo que Yacu Pérez queda en una gran posición en términos políticos, ¿no? Ha llegado al tercer lugar, si es que no el segundo, para el criterio de algunas personas y sobre todo de quienes la apoyaron. Yo creo que de aquí en más no veo tanto la posibilidad de Yacu Pérez en un gobierno seccional. Fue prefecto de la provincia de La Suay por poco tiempo, más bien me parece que su búsqueda será en la arena nacional, la presidencia de la República eventualmente. Pero bueno, para eso habrá que esperar 4 años, al menos. Las posibilidades de los acuerdos de Pachacuti con otros sectores políticos habrá que ver cómo se van desarrollando. Hay que tener presente además que el movimiento indígena y Pachacuti en general tiene varias visiones, no es una organización cohesionada alrededor de un solo objetivo político. La Ecuarunari tiene una posición, la CONAIE tiene otra, el propio Pachacuti tiene una visión en ocasiones distinta. Tú en la asamblea, como el que más que yo conoces, como no siempre Pachacuti vota de forma coherente como bancada, de forma cohesionada, pero yo creo que Yacu Pérez tiene un futuro político importante por delante, es una persona joven adicionalmente,
Entonces, en la medida como se manejen estos en lo que viene, me parece que sus posibilidades están ahí, están presentes y va a depender también de cómo se dé la coyuntura política en estos años, ¿no? Antes de ir a analizar un poco los candidatos finalistas y los pronósticos sobre la segunda vuelta electoral, sí me gustaría comentar un poco sobre lo que algunos llaman la sorpresa electoral. En este caso, Javier Hervas, que supo interpretar ciertas formas, las nuevas tecnologías, comentar ciertas conversaciones que los jóvenes tienen. Pero sin embargo, hoy en uno de tus análisis decías que la gente que vota por Hervas, a propósito de quienes están tratando de emularlo, de hacer TikToks, de unirse a estas plataformas digitales, un poco para acercarse a la juventud, perderían un poco su tiempo y más bien generarían rechazo. ¿Qué interpretó Hervas en estas elecciones? ¿Esto le puede dar resultados también a los candidatos finalistas o el panorama va a ser diferente? Mira, hay varias lecturas posibles. Una de ellas, que es la que me parece podría tener algún asidero, es que la votación de Hervas, en alguna medida la de Yacu Pérez también, pero sobre todo la de Hervas, es de gente que tiene una oposición muy fuerte al expresidente Correa y a cualquier cosa que sea relacionada con el correísmo, y por eso no le vota Arauz abiertamente, pero que también tiene resistencia respecto a Guillermo Lasso. Entonces, en esa duda de no saber por quién votar, aparece Hervas con un discurso fresco, con un discurso renovado. No creo que sea un voto de la izquierda democrática como tal, porque la izquierda democrática también, de forma legítima, no pretende atribuirse como que son votos orgánicos del partido. Pero ahí me quedan mucho las dudas de que esto sea así, porque la izquierda democrática tiene un asambleísta, tiene uno de 24 prefectos, tiene muy pocas alcaldías. Entonces, la izquierda democrática más bien era un partido que tenía un proceso de reestructuración que estaba empezando ahora. Entonces dudo que sea un voto que vaya por esa línea, sino más bien esto que he mencionado, ¿no? De gente que no quería votar por ninguno de los dos que ahora son finalistas y que encontró en Hervas una opción. Y además de esto, el hecho de que efectivamente las redes sociales, el TikTok y toda la estrategia de campaña de Hervas le fue útil, le fue favorable, no sé si solo para los jóvenes, pero el punto ahí es que si es que algo te fue útil a ti en tu campaña, eso no necesariamente quiere decir que si el otro lo replica va a generar el mismo efecto, ¿no? Hay cuestiones donde la originalidad es importante, y me parece que el elector ecuatoriano, hombres y mujeres, no podrán saber mucho de finanzas públicas, del presupuesto general del Estado, pero tienen sentido común. La gente tiene sentido común, sí, y vota en función de eso. Entonces, que quieras hacer lo mismo que hice yo en otro momento, siendo otro candidato, yo tengo dudas de que pueda generar el mismo efecto que generó respecto a Hervas. Sí, ahora analicemos un poco según los datos con los que contamos. Básicamente, en la costa ecuatoriana fue el bastión de Arauz. Podríamos decir que Pichincha apoyó a Lasso. Hablaríamos también que la Amazonía y parte de la Sierra Central ampliamente a Yacu Pérez. También creo que estas elecciones demostró que Manabí, a pesar de las denuncias de corrupción, respalda largamente al correísmo. ¿Quién tiene, y ya sabemos los porcentajes y la diferencia entre uno y otro, algunos hablan de techo al correísmo, qué camino les toca a los candidatos finalistas? ¿Quién tiene quizá cuesta arriba o más complicado llegar a Carondelet, y cuál debería ser el electorado al que tienen que apuntalar? Mira, yo creo Arauz parte con casi 13 puntos de ventaja, ¿no?, respecto a Guillermo Lasso, y eso es bastante. Yo creo que a partir de eso, el camino de Arauz es bastante más sencillo que el de Guillermo Lasso. A Arauz le alcanza si logra capturar la mitad del voto del electorado de Pachacuti, de Yacu Pérez, la mitad de Hervas y la mitad de los votos del resto de candidatos, que son alrededor del 12%, más o menos. Con esto le alcanza para la presidencia. En el caso de Lasso, la cuestión se pone más complicada porque necesita 2 de cada 3 votantes de cada uno de estos sectores, 2 de cada 3 de Hervas, 2 de cada 3 de Yacu Pérez y 2 de cada 3 de los otros. Esa es una cuestión que no es sencilla. Adicionalmente hay que tener presente Estoy teniendo problemas con la conexión.
Muy bien. Votación de la, Ahí está. menos en la votación de la costa. Entonces ahí la gran pregunta es, esa votación de los estratos socioeconómicos más deprimidos, al final se van a decidir por Hervas, se van a decidir por Arauz. Yo creo que ahí está la gran pregunta y donde los dos candidatos deberán trabajar. En cualquier caso, yo creo que va a ser una decisión muy complicada, con diferencias pequeñas, pero me parece que por estas razones ahora mismo la tiene un poco más fácil el candidato Arauz. Si tú tomas en cuenta, solo para poner dos imágenes, digámoslo así, si tomas en cuenta la votación de muchas parroquias del sur de Quito, por ejemplo, donde está la población con mayores dificultades en términos económicos, la votación de Arauz es importante. Y si tomas en cuenta lo mismo en las provincias de la costa, la votación de Arauz es enorme, ¿no? Tú mencionaste Manabí, la paliza de Arauz a todos los candidatos es alucinante. Y en otras provincias también, como Guayas, por ejemplo, si tomas la circunscripción 3, me parece que es de Guayas, donde están los cantones pequeñitos, Marcelino, Maridueña, Palestina y muchísimos, que en Guayas tenemos hartísimos cantones, como casi 30, me parece. Ahí el señor Arauz gana con casi el 50% de la votación. Entonces yo creo que la posibilidad de Lasso, en realidad, sin dejar de contar la votación de la costa, que es la más grande del país, desde luego, está en capturar voto a voto prácticamente las provincias de la sierra, el voto fuerte de Hervas en Pichincha, por ejemplo, el voto fuerte de Hervas en Tungurahua, el voto fuerte de Hervas en la provincia de Loja, en Azuay, y también el voto de Hervas muy fuerte, y este también es muy llamativo, en la provincia del Oro, ¿no? Que uno esperaría que con el apoyo del Partido Social Cristiano en la provincia del Oro, la votación de Lasso pueda crecer mucho más, pero no fue así. La votación de Hervas es de casi el 20%. Entonces, yo creo que la cuestión se pone complicada para Lasso y deja varias lecciones. Una de esas, el hecho de que deberá buscar en la sierra sobre todo y voto a voto para ver si le alcanza. Y la otra, que la votación del Partido Social Cristiano no necesariamente se transfirió a Guillermo Lasso, y ahí eventualmente tener una candidatura propia del Partido Social Cristiano quizás les habría resultado mejor en términos de bancada de asambleístas, que no les fue mal, en realidad no les fue mal para lo que se podía esperar, pero que quizás con una candidatura propia pudieron haber consolidado una mejor votación. Ahora, no es tan simple categorizar, pero algunos analistas aseguran que el electorado se ha mostrado progresista, o que el electorado ecuatoriano en estas elecciones mostró su rostro progresista versus el conservador en el que algunos nos querían encasillar. ¿Es cierto esto? Y luego también, ¿qué opinión merece este intento de diálogo que hace Guillermo Lasso, reconociendo desconocimiento en algunos temas de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en temas de género, temas medioambientales? ¿Qué tan significativo va a ser para él dominar estos temas, buscar apoyos, quizá influenciadores, quizá gente que defiende estos temas y logre captarlos a su campaña? ¿Qué tan importante o trascendental pueden ser estos temas a la hora de definir a un ganador? Mira, son importantes, ya depende de la perspectiva de las personas, ¿no? A unos, en mi caso, nos parecen extremadamente importantes tener una visión más amplia, pero no es el caso todavía de la mayoría de la población, porque si tú sumas la votación del señor Lasso y la votación de Arauz, que son dos candidaturas conservadoras en el plano de los valores, tienes la mitad del electorado, más o menos. Entonces, no creo que haya un giro radical o abierto hacia unas visiones más amplias, pero sí creo que en alguna medida una parte de la votación, al menos de Yacu Pérez, y una parte de la votación de Hervas es gente que está votando por una visión mucho más liberal en el plano de los valores. Te has referido tú al manejo del cuerpo por parte de las mujeres, a los derechos de la población LGBTI, a los temas relacionados con el manejo y el respeto a la naturaleza, por ejemplo. Creo que esa es
un espacio de la política que todavía está ahí, que no ha sido capturado electoralmente, y me parece que la tendencia debería ser, pero esto es solo lo que debería ser, es hacia tener partidos políticos que tengan una sólida formación en el plano político y económico, desde luego, pero que adicionalmente le den más importancia a estos temas. Y si es que eso pasa, como ojalá se desearía que pase, me parece que ahí sí urge una renovación ideológica importante en las 2 o 3 agrupaciones políticas que tiene el país y que medianamente tienen cierta estructura partidista, porque no son más de 2 o 3, pero creo que el tema efectivamente está cobrando fuerza y ojalá así siga dándose en el futuro inmediato. ¿Qué país le espera al próximo presidente de la República? Sabemos que hay temas muy claros en la agenda en cuanto al plan de vacunación, la recuperación económica, pero ¿con qué se va a encontrar el próximo presidente? Bueno, yo creo que ahí hay 2 escenarios. El escenario de Arauz presidente será con una asamblea que con relativa facilidad la podrá manejar. Recordemos que UNES tiene casi el 40% de las bancas, no le faltarán muchos apoyos para tener una mayoría, y en ese sentido ahí la relación sería más fluida entre ejecutivo y legislativo. Esto implicará seguramente un cambio en la orientación del modelo económico que ha venido, o que ha iniciado al menos el presidente Moreno, y generará tensiones desde los otros sectores. El tema es que los otros sectores opuestos, en ese caso al gobierno de Arauz, no son tan fuertes en las calles, no son tan fuertes en el plano de la movilización. Arauz podrá desdoblarse de la imagen de Correa. Correa le dará un margen de trabajar, de ser ese escenario. Va a ser difícil, eso va a ser muy difícil, porque Arauz no tiene un capital político propio para poder desmarcarse abiertamente de Correa. Yo creo que va a ser muy difícil. Quizás en los primeros meses intentará Arauz no tener una posición que exacerbe mucho los ánimos, pero distanciarse abiertamente del expresidente Correa creo que va a ser algo muy, muy complicado. Y no es solo además el distanciarse, sino el cumplir con uno de los objetivos claves de la Revolución Ciudadana, que es el retorno de Correa al país, con todas las implicaciones que eso tiene. Y en el caso de una presidencia del señor Lasso, yo creo que tienes un escenario distinto, ¿no? Una tensión muy fuerte con la legislatura, donde UNES va a ser un opositor desde el día 1, y donde las posibilidades de la reforma y de aprobar leyes que serían necesarias para cambiar el modelo económico va a ser bastante complicado. Si a esto le sumas la capacidad de movilización en las calles que tiene la propia UNES, como también Pachacuti, que eventualmente podrían tener cierto acercamiento, el gobierno de Lasso sería un gobierno con muchísima convulsión, con muchísima conflictividad política, y me parece que en ese caso con la posibilidad más clara de que al finalizar el primer año podamos tener en discusión este tema de la famosa muerte cruzada, o la posibilidad de las elecciones anticipadas, que sería, me parece, el mecanismo que buscaría el correísmo de cara a modificar en el futuro más inmediato la correlación de fuerzas políticas. Al final, en cualquiera de los 2 casos van a ser escenarios difíciles en el plano político, y ojalá exista la madurez desde todos los sectores para poder asumir que, independientemente de cuál gane, lo peor que le puede pasar al país es que nuevamente tengamos inestabilidad, o que nuevamente espacios de poder importantes que en alguna medida se han podido consolidar, pienso en la Corte Constitucional, por ejemplo, tengan que ser nuevamente removidos de forma ilegal o inconstitucional. Gracias, Santiago, por tus valiosos argumentos, y espero poder verte muy pronto. Claro que sí, un placer, un gusto, Cristina, un saludo a toda tu televidente. Nos acompañó Santiago Basabe, analista político, y ya saben ustedes que pueden hacer sus comentarios y sugerencias de los temas e invitados a este programa escribiéndonos a las redes sociales que aparecen aquí en pantalla. Les envío un abrazo grande y ya saben, como siempre les recuerdo, el amor y la libertad se conquistan todos los días. Soy Cristina Reyes, hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Destino Libertad, un espacio de crítica y construcción
junto a los protagonistas del ámbito social, cultural, político, entre otros, con propuestas interesantes sobre temas de coyuntura, con la conducción de Cristina Reyes. Destino Libertad.